¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y los invito a que nos acompañen ahora en este programa que hacemos desde Coyoacán con esta hermosa luz invernal. Vamos a tener para todos ustedes música de los años 80 pero creada en la actualidad, eso es Gloves. Conoceremos también el feminismo desde el Islam a través de Shirin Ebadi. Ella fue Premio Nobel de la Paz. ¿Y sabe usted a partir de qué momento empezamos a utilizar conceptos como mexicano y mexicanidad? Esto lo vamos a conocer hoy aquí en Semanario N22. Comenzamos. Seguramente usted ha caminado por las calles de la Ciudad de México o la ciudad de Oaxaca y ha visto esto que se llama arte callejero o street art. Bueno, eso que es un trabajo colectivo que hacen muchísimas personas que no conocemos, ha generado un tipo de estética. ¿Qué ocurre si esa estética es transportada a través de otros medios a otras plataformas? De eso se trata el cortometraje Gifke que realiza Alan Droide. Ahora los vemos en nuestras redes sociales. Seguramente mandas mensajes con ellos y algunos expresan emociones bastante sintetizas. Hablamos de los GIF, que para Alan son una herramienta para crear nuevas narrativas visuales. Con ellos hizo el cortometraje Gifke, que se expuso en el Grenoble Street Art Fest en Francia. Es que yo, de hecho, empecé a animar a través de los GIFs. Es una imagen pobre que además ayuda a entender movimientos muy básicos como caminar, agacharse, correr, volar. Entonces yo yo estudié historia, no sabía nada de animación y dije, bueno, el GIF me puede ayudar a entender los movimientos. Y he estado experimentando con el GIF desde hace muchísimo, desde hace por lo menos 10 años. Y con los stickers por lo menos 7, 6 años para hacer los GIFs. Entonces, pues es un formato pobre que se puede reproducir en muchas redes sociales y que puede llegar a muchas personas más. Entonces, me ayuda mucho o siento que es una buena forma o un buen formato para llegar a más personas con un mensaje muy concreto que no les quite mucho tiempo. Cuando terminó la proyección, se estuvo proyectando en Animasivo y cuando terminó se acercaron, una persona se acercó y me dijo que justo eso, que parece que son dos historias. La historia que se cuenta de las fotografías de las calles, las estructuras que utilizo para pegar los stickers y los stickers en sí. El corto no solo utiliza GIF como herramienta, también estampas que se encontraban en las calles y fueron diseñadas por el mismo Alan. Yo no soy bueno haciendo letras, pero me gusta mucho dibujar, hacer personajes. Y entonces desde un principio empecé a hacer personajes primero con aerosol y ya después decidí convertirlos en stickers, una forma más fácil y de convivencia con otros diseños de los stickers. El corto puede verse en el canal de YouTube de Alan Droide, pero te advertimos que es mejor verlo por partes, porque los loops pueden marearte un poco. Entonces, creo que pegar tiene que ver con apropiarse de espacios abandonados, básicamente, de espacios que uno puede ver como llenos de basura o que simplemente están abandonados. Entonces, es una forma de adornar estos espacios y apropiarse del espacio público, utilizarlo. En este caso, pues los utilizo para hacer animación. Es momento de conocer las tendencias web de la semana. Google suele ser un gran confidente, porque sabe qué dudas tenemos, pero sin que sea chismoso, guarda todas las consultas y ya tiene el ranking de las cuestiones más consultadas. En los cómo se encuentran, cómo cuidan los animales a sus crías, cómo se puede utilizar la energía solar, cómo hacer una balanza,
cómo hacer capirotada y cómo votar. Y en los que, ¿con qué mares y océanos se comunica el mar Mediterráneo? ¿Qué países han ganado la Copa Mundial de Fútbol? ¿Qué es una cita textual? ¿Qué es un estereotipo? ¿Para qué le sirve el marsupio a los tlacuaches? Así que corre a tu buscador y teclea las respuestas a estas preguntas. ¿Se puede tener nostalgia por momentos que no se vivieron? A veces eso ocurre en la música. Se retoman ciertos elementos y se vuelven a utilizar por algunas personas que tienen una idea de cómo se hizo la música en ese tiempo. ¿Qué pasa si compramos esos viejos sintetizadores, esos viejos amplificadores y con esa estética de los años 80 generamos nueva música hoy? Esto es lo que hace Clubs. Hola, nosotros somos Clubs. Pues nos gusta estar siempre como descubriendo nueva música, y por decir nueva música no tiene que ser algo de esta fecha. Es por eso que cuando, no sé, escuchamos Michael Jackson o cosas muy pop de los 80s o inclusive bandas más underground de alguna manera como Orange Juice o The Wake, veíamos que ciertos sonidos, que ciertas cajas de ritmo, que sintetizadores usaban, y es ahí donde empezamos a comprar equipo, y casi todo el equipo es de los años 80, entonces por eso esta referencia a la descripción de nuestra música que suena a esos años. Yo veo el pop como ponerle a tu música, o más bien ponerla en un plano en el que ya adquiere como cierto nivel de digeribilidad, ¿no? O sea, es como, puedes tener algo muy experimental, pero como que vamos a meterle más pop, es como hacerlo de cierta manera como muy digerible, muy accesible, más accesible. No necesariamente que sea algo mainstream o top 40, no, o sea, es más bien, puede ser algo muy underground, pero el hecho de tener pop en tu música es como que tienes ese nivel de digeribilidad. Y es ahí donde hemos ido como cambiando, ¿no? Con el tiempo vamos adquiriendo como conocimiento de diferentes estilos de música o de bandas, y cada que descubrimos algo que nos emociona, nos clavamos totalmente en eso, en esa época o en ese género, y tratamos de sacar algo nuevo a raíz de eso. Nuestra música no suena a los 80s porque queremos sonar a los 80s, ¿no? Es más bien como es encontrar de que qué está padre, así como cuando te juntas a platicar con amigos de que te acuerdas de esta caricatura, de que te acuerdas de, no sé, de Doug, o te acuerdas de la que sea, o sea, no, o sea, como revivir cosas que, órale, güey, era una caricatura que salía en Nickelodeon, pero neta ya no me acordaba, güey. O sea, como ese feeling. Sin embargo, nosotros no queremos hacer algo como un revival, ¿no? De solamente hacer música ochentera, sino tratar de combinar esos sonidos o esos estilos con algo que esté pasando ahorita, ¿no? Con algo más nuevo. Como sin perder lo que ya traíamos, como irnos como algo más digerible, pero a la vez más interesante, porque es algo como súper digerible, pero que puedes decir, no es algo que usualmente escucho y que es en español. Hasta me saca de onda que empezó la canción y cuando empezó a cantar y que me di cuenta que era en español, me dio un twist. De hecho, la letra es algo que dejamos siempre para el final. Como que sí somos muy de que si no nos gusta el feeling, como desde que empieza la rola, el sonido, o sea, como que no leemos mucho, no nos inspira como a escribir una letra. Pues eso es, entonces eso es un sonido muy, muy puro, de que eso es Clubs, y
pues, o sea, no hay mucha mano así como, o sea, lo que suena es a nosotros. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar vamos a conocer el feminismo desde el Islam a través de las palabras de Shirin Ebadi. Ella es Premio Nobel de la Paz. Una pausa y regresamos con más aquí a Semanario N22. Continuamos aquí en Semanario N22. ¿Sabían que en 1818 no hubo verano? La erupción de un volcán enrareció el aire de Europa y provocó que durante ese año los rayos del sol no pudieran calentar. Fue bastante frío y todo mundo lo recuerda. Muchas cosas provocó, entre ellas que un grupo de amigos se reuniera en un castillo en Suiza y ante la provocación de Lord Byron empezaran a escribir historias de horror. Eso que llamamos ahora como literatura gótica. Entre las historias escritas destacó una que hoy recordamos a 200 años, Frankenstein de Mary Shelley. Nosotros queremos compartir con ustedes este cadáver exquisito. Yo tengo una relación de lector muy cercana con Frankenstein. La conocí muy chiquillo en una adaptación de cómic que era bastante fiel a la literaria y me enamoré de toda la vida del personaje, del monstruo, de Víctor Frankenstein. Y es mi novela favorita, o sea, por haberla conocido tan chiquillo, pero además es la novela fundacional de la ciencia ficción contemporánea. Fue un libro que me marcó sin duda ninguna y que estuvo presente y está presente en muchísimas de mis textos, ¿no? Reaparece el tratamiento acerca de la metamorfosis corporal y de todas las posibilidades de un cuerpo, ¿no? También constituido en este caso por otros. Y fue escrita por una mujer, o sea, hay muchas razones para quererla. Entonces era tan fuerte que ella tiene que publicar el libro de manera anónima cuando sale por primera vez. Creo que trata de recuperar justamente estos pedazos de realidad que para los románticos son muy importantes. La realidad se estaba cayendo a pedazos y a través del romanticismo tratan de recuperarla. $200 años después, hay libros que después de 3 meses ya no nos dicen nada. Una gran cantidad de libros, el 90% de lo que se publica, decía Theodore Sturgeon, es prescindible. Él decía basura. Un libro que después de 200 años se sigue leyendo, evidentemente no lo es. Bueno, eso es lo que en los clásicos nos asombra tan profundamente, ¿no? Digamos, cómo la combinación de ciertas perspectivas del mundo y de la condición humana consiguen atravesar las épocas, ¿no? Y consiguen ir marcando a lo largo de la historia distintas preguntas también. Eso es lo que resulta muy alucinante de un gran libro, ¿no? Que no importa el tiempo que haya pasado, sigue despertando muchas preguntas en sus lectores, ¿no? En ese sentido, Mary Shelley es un poco visionaria, ¿no? Claro, con una cosa romántica de pesar, de ciertos signo fatídico, pero no es así. Yo pienso que para mí, Frankenstein es un canto a la vida, porque creo que justamente nos dice cuál es el camino que debemos seguir, el de ser Frankenstein. Eso nadie lo va a evitar. No va a ser un monstruo, va a ser un nuevo personaje, va a ser una nueva identidad. Seguramente han visto la película de animación basada en la historieta Persépolis, que cuenta la historia de una niña que le toca vivir el cambio de su país en los años 70, años 80, cuando las mujeres en Irán podían tener el cabello descubierto y vestir pantalones. De pronto, todo eso cambió. La referencia es porque a continuación vamos a conversar con Shirin Ebadi. Ella es Premio Nobel de la Paz y nos dice cómo se vive el feminismo desde el Islam.
Hace 10 años que Shirin Ebadi está exiliada en Londres por amenazas y represiones de Irán, país al que el miedo no la paraliza para que regrese, sino la lucha por los derechos humanos. Aunque también la iraní busca quitar los prejuicios hacia el Islam. متاسفانه برخی از رسانه‌ها اسلام رو بد معرفی میکنن. یک اسلام هست که طالبان میگه یا آیسیس میگه. اسلام مدرن هم هست که خیلی از مردم جهان میگه. بنابراین اگر میخواید راجع به یک دین صحبت کنید باید توضیح بدید که چه قسمت از اون دین رو دارید میگید و چه تفسیری. هیچ دینی کشتن آدم‌های بیگناه رو توصیه نمی‌کنه. اسلام با کارهای تروریستی مخالف. من توی اخبار میخونم مثلا توی آمریکا یه جوانی تفنگ برمی‌داره میره مدرسه تعدادی رو میکشه. هیچ وقت دینش رو نمیگن. میگن مثلا جورج مرتکب این خطا شد. اما اگه یه مسلمان مرتکب خشونت بشه حتما مذهبش رو قید میکنن. این کار نوعی نفرت پراکنیه. Shirin Ebadi está segura que el Islam debe de quedarse en la casa de los musulmanes, es decir, el Estado debe estar separado de la religión. حکومت باید از مذهب جدا بشه، زیرا سیاستمداران از مذهب مردم سوء استفاده میکنن. اسلام هم احتیاج به یه چنین تحولی داره. باید کاملا از حکومت جدا بشه. مردم کمتر هستن ولی کن اینطور نیست که اصلا نباشن و اینم تقصیر اینم تا یه حدودی وظیفه مادرهاست که به پسراشون فمینیست بار بیارن. همه مشکلات که شما دارین زنای مسلمان دارن. چقدر تو کشور شما متاسفانه خشونت علیه زنان زیاده و ریشه همه اینها فرهنگ پدرسالاره، نه مذهب. فرهنگ پدرسالار برابری انسان‌ها رو قبول نداره و اون چه که باعث میشه تبعیض یا خشونت علیه زنان این فرهنگه. Es momento de hacer una pausa y al regresar vamos a conocer el concepto mexicanidad que inventó Francisco Javier Clavijero. Esta planta, la Nochebuena, es un símbolo de la Navidad que lo reconocemos en todo el mundo en esta época del año. La planta es originaria de esta región del planeta y fue el primer embajador de Estados Unidos en México, Mr. Poinsett, quien se la regaló al entonces Papa y se convirtió en la flor de la Navidad, aunque se llama Cuetlazóchitl y estaba más asociada a los ritos paganos de los mexicas. Esta palabra, mexica, es la que detona la idea de mexicanidad en Francisco Javier Clavijero a finales del siglo XVIII. ¿De qué manera un jesuita, tras la expulsión de su orden de América, empieza a pensar que todos los que nacimos en este territorio somos mexicanos? Francisco Javier Clavijero es el autor del texto que definirá a la nación mexicana como una más entre el concierto de las naciones del mundo. Nacido en Veracruz en 1731, este sacerdote y profesor jesuita destacó en diferentes áreas del conocimiento, pero ha sido recordado por su trabajo historiográfico con la historia antigua de México, el cual lo ha llevado a formar parte de la pléyade de héroes y próceres de la nación mexicana. Él escribió esto antes de la independencia y si de veras se hubieran cumplido todos, digamos, las propuestas que él hace, no hubiéramos tenido una independencia sangrienta. En el libro Francisco Javier Clavijero, El aliento del espíritu, Arturo Reynoso quita el velo a la figura más representativa de una generación de jesuitas novohispanos del siglo XVIII
que ha suscitado el interés de aquellos que han intentado entender el proceso de construcción de la nación mexicana. Hay una tristeza y una nostalgia y una melancolía terrible por su país, además aderezado con las discusiones que se llevan a cabo con otras personas, con otros filósofos importantes en Italia en esa época, que lo obligan a reflexionar sobre la importancia que tenía el país, pero una de las cosas más importantes y que de alguna manera se destaca en el libro es que nosotros nos llamamos mexicanos, porque él fue el que dijo nosotros los mexicanos, y en el mismo estudio él se da cuenta que todos los mexicanos son los indígenas, los hacendados, los criollos. Toda la gente que nace en México es mexicana, no importa su condición. Y eso es como un paso muy grande que se da en el país en el siglo XVIII, en donde ya se tiene una idea de México como un país que abarca muchísimas clases sociales, muchísimas razas, muchísimas comunidades. Todo eso él lo puso en el libro y a él le debemos que nosotros nos podamos llamar mexicanos. La obra inicia con una exposición de la naturaleza mexicana para después continuar con la narración de los orígenes, el esplendor y la caída de los mexicas, y concluye con una refutación de las opiniones desfavorables que difundían algunos autores de la Europa ilustrada sobre el continente americano y en particular sobre la Nueva España. Pero lo que le interesa es ir a fondo, ir al estudio de la mexicanidad, ¿no? Y te digo, y además, pues yendo a veces un poco más allá de su fe y tratando de balancear su fe católica con la ciencia. El ejemplo de él es importantísimo porque no se ha hecho otra historia del México antiguo como la que hizo él, donde se abarcaran tantos campos y que se pudiera leer y que todo el mundo pudiera tener acceso para difundir esa obra. Y eso es lo que necesitamos ahora, mucha reflexión y sobre todo mucha libertad. Vamos a continuar ahora con otro símbolo de la mexicanidad, el jaguar. En nuestra sección En Peligro que hacen nuestros amigos de Noticias 22 Digital, vamos a conocer diferentes aspectos de este hermoso animal que está en peligro de extinción. El jaguar es el gato más poderoso de este continente, es uno de los depredadores más grandes que tenemos en el continente americano. Regresemos el tiempo y situémonos en la cultura azteca. Allí hay un guerrero jaguar peleando. Él es la fuerza especial del ejército. Es temido porque puede al mismo tiempo pelear con 3 guerreros. Su fuerza es su gran poder. Cuando nosotros escuchamos la palabra jaguar, inmediatamente lo vinculamos con un contexto de fuerza, de poder, de superioridad, de una deidad, ¿no? Y esto va a través del tiempo y a través de las culturas. El valor de los jaguares está referido por su posición en la pirámide alimenticia de los trópicos de América. Como está en el tope, es el depredador tope de todos los ecosistemas tropicales americanos. Entonces, la presencia de un jaguar, de una población viable de jaguares, implica la salud de todo el ecosistema. El jaguar es una especie que vive en toda la región tropical de América, desde el extremo norte de México hasta el norte de Argentina. En cautiverio puede llegar a vivir hasta 15 años, en su hábitat 9. Su principal alimento son los jabalíes, venados, mapaches o armadillos. Es un gato muy grande, manchado, con una cabeza muy robusta, con unas patas muy robustas. Es un animal muy fuerte, muy fuerte. El peso de los jaguares las hembras pesan de 40 a 50 kilos más o menos, los machos hasta 60, 65 kilos, ya los muy grandes. En el Pantanal llegan a pesar hasta 100 kilos, un poquito más de 100 kilos.
Los jaguares mexicanos son jaguares relativamente pequeños comparados con jaguares, por ejemplo, del Amazonas o del Pantanal en el sur de Brasil. En todos los lugares donde existe, excepto en el Amazonas, en todos los demás lugares, el jaguar está en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, según la Unión Mundial para la Naturaleza. Como los jaguares son los depredadores tope, es muy difícil que algún otro depredador quiera atacar a un jaguar. No tiene la fuerza, no tiene las herramientas, no tiene la posibilidad de atacar y matar a un jaguar. El que el jaguar sea una especie en peligro de extinción se debe a las actividades humanas exclusivamente. No hay ninguna otra razón. La población más numerosa de jaguares se encuentra en el Amazonas con 60,000. En comunidades fragmentadas hay cerca de 14,000. En México se contabilizaron 4,800 ejemplares en el segundo Censo Nacional del Jaguar 2018. Esas poblaciones están fragmentadas, no están ya conectadas y tenemos que hacer el esfuerzo, trabajar con nuestros vecinos de Guatemala y de Belice para mantener, para establecer la seguridad de que esos corredores se van a mantener para el futuro y un jaguar en Guatemala se pueda mover a México y luego se pueda mover a Belice. Eso lo tenemos que hacer. De esta manera llegamos al final de Semanario N22 y queremos despedirnos con la siguiente postal. Ya que hemos hablado en esta emisión sobre lo mexicano, la mexicanidad, tanto con Clavijero, la Nochebuena, el jaguar, vamos a invitarlos a ver cómo se veía la Ciudad de México en las últimas horas del 11 de diciembre, pasando al 12, en ese momento en que se conmemora a Tonantzin Guadalupe. Con estas imágenes nos despedimos y con la promesa de vernos de nueva cuenta dentro de una semana.